A nivel mundial, lo que se ve es que hay una tendencia, hay un cambio climático, un calentamiento global que se está haciendo y lo que se puede notar es que ese calentamiento global está asociado a un aumento de frecuencia de eventos extremos. Hasta ahora se consideraba que se necesitaban como más y más datos para poder comprobar la relación directa, pero en el próximo informe internacional sobre cambio climático ya la comunidad científica está empezando a relacionar eventos extremos con el cambio climático. Sí, lo que vimos en el año pasado es que hubo un periodo un poco seco, que después se recuperó bastante bien, pero hubo un periodo un poco difícil para ciertos cultivos y más que todo hubo eventos de tormentas muy intensas con granizos fuertes que provocaron muchísimos daños en distintas zonas del país. Y específicamente lo que son las zonas más afectadas y los cultivos más afectados en esta última campaña, ¿qué podríamos decir? Es que depende mucho, más que el cultivo, depende también de cuándo se sembró. Es que si justamente se sembró tempranamente en momentos donde hubo un poquito más de déficit de lluvia, que sea en diciembre o en enero, eso afectó más ese cultivo sembrado temprano. Si el mismo se sembró un poquito más tarde, pudo recuperar vía las lluvias de febrero y entonces tuvo un mejor rendimiento. Depende mucho de esa asociación entre los dos. Lo que se puede prever hay un tema de relación entre el tamaño del evento climático que uno quiere prever y la anticipación en tiempo. Es más fácil de alguna manera de prever una sequía con algunos meses de anticipación, vamos a decir 2, 3, mismo hasta algunos más, que de prever la intensidad del granizo, que es un evento mucho más local y mucho más acotado espacialmente. Entonces todo depende de eso. Y respecto al año pasado, lo que se podía prever era una tendencia un poco seca, pero fue más intenso que varios pronósticos en ese sentido. Lo que vemos en la tendencia para los próximos meses es un posible leve déficit de lluvia. Y más que todo lo que notamos es temperaturas altas. Entonces, la combinación de los dos hace que quizás en precipitación va a estar cerca de lo normal o un poquito inferior, pero no seco, pero las altas temperaturas podrían provocar mayor evapotranspiración y por lo tanto un estrés hídrico de varios cultivos, especialmente en diciembre y enero. Lo que vemos por el momento es que febrero sería una recuperación del régimen de lluvia y entonces una recuperación en los perfiles de humedad del suelo. Hay distintos tipos de fraude que van desde el hecho de pedir una cobertura y durante el periodo de carencia, que es antes de la vigencia real del contrato, de ya tener el evento y declararlo más tarde para poder entrar en la fase vigente. Eso ocurre. Y hay un caso que analizamos hace muy poco donde pudimos encontrarlo ya los datos satelitales porque no había ningún evento en la fecha de la declaración de siniestro, pero sí durante el periodo más inicial del contrato. Después hay distintos tipos de fraude, es que hoy en día muchos ya saben que hay datos satelitales o de tormentas para saber cuando hay tormentas fuertes, caída de granizo. Y entonces nosotros ya podemos verificar con los datos que ocurren esas tormentas. Pero lo que pasa es que a veces cae el granizo, el productor no tiene la cobertura, pide la cobertura más tarde y espera la próxima tormenta para hacer una declaración de siniestros. Esos son los casos más frecuentes que analizamos. Perdón, Felipe, en ese caso, una vez que contrata la cobertura, ¿no debería estar la compañía verificando que el terreno está en condiciones y no hay ningún siniestro previo? Sí, pero hay un tiempo de reacción, es que mandar a alguien también es costoso y a veces hay un tema de tiempo para poder hacer eso y cuando estamos en pleno verano puede ser que haya una tormenta cada 5 o 7 días y por lo tanto se aprovecha ese momento, ese lapso. Lo que ocurre es que los datos satelitales hoy permiten detectar exactamente en qué momento ocurrió el siniestro. Y lo que nosotros proveemos a las empresas de seguros son esas herramientas de control, de verificación, que les permiten estar seguros que no están comprando un siniestro en el momento de la suscripción. Y así verifican si, cuando ocurre realmente el siniestro.